Bien. Bueno, ya lo leí, ¿verdad? Eclesiastés 5, 2 al 7. Aprendiendo a cumplir lo que prometo. Y le decía, Señor, ¿qué podemos predicar este domingo? Ya sé, una palabra que me llegaba, que ya lo acaba de leer el hermano, que yo abría en la Biblia, en Josué 21:45, cuando el narrador de la historia de la palabra de Dios habla acerca de cómo Dios cumplió toda la palabra que se le había hablado al pueblo de Israel, que ninguna palabra había pasado, caído o no se había cumplido. Toda la palabra, dice, que habló Dios a su pueblo se cumplió exactamente como Dios la había hablado. Dios cuida, como Él lo dice también, tendré cuidado, así como tuve cuidado con mi pueblo de destruirlos, de tumbarlos y castigarlos, así también tendré cuidado de cumplir toda la palabra de las promesas, buenas palabras que doy a mi pueblo, porque Él va cumpliendo la palabra, pero tiene ese cuidado de sus tiempos para que se vayan cumpliendo en nuestras vidas. Yo dije, pues entonces vamos a hablar de las promesas. Y me acordé, ya he dado ese tema varias veces, las promesas de Dios. A todos nos gusta escucharlas, nos gusta oír esas grandes promesas de Dios que tiene Dios para su pueblo, que son una realidad y que Dios les traerá cumplimiento a cada una de sus promesas para nosotros, su pueblo, sus seguidores. Y por ahí el Espíritu me manda una palabra. Hermosas son las promesas de Dios. ¿Y por qué no hablas de los que prometen y que no le cumplen? Hay muchos hermanos que a veces, tema muy delicado, decía el hermano, y es una palabra que encaja perfectamente, porque si hay cosas que le desagradan a Dios, esa es una de ellas: la desobediencia, la murmuración. Acuérdese que Dios castigó al pueblo de Israel por la murmuración, murmurar en contra de Dios, de su providencia, de su camino, de su voluntad, porque muchos, yo me incluyo, hemos murmurado en contra cuando las cosas no se cumplen, o por qué tanto tiempo, o por qué esto, y empezamos a murmurar contra Dios, y a Dios le desagrada todo eso. Otra de las cosas que a Dios le desagrada mucho es que le prometas algo a Dios y te olvides de tu promesa, de tus votos, porque simplemente ignores aquello. Recibiste una bendición cuando estamos necesitados, estamos viviendo por un problema o una situación, o le pedimos a Dios con lágrimas, sin darnos cuenta, le estamos prometiendo algo a Dios. Y después que recibimos la bendición, se nos olvida. Simplemente, pues ya recibí de Dios y se me olvidó. Dios no necesita que le cumpla la promesa. Dios no necesita de mí. A Dios le agrada que cumplamos todas las promesas. Entonces, ¿y por qué no hablas de aquellas promesas? No de Dios, porque Dios verdaderamente las cumple, sino de aquellas promesas que se hacen y nunca le dan cumplimiento para con Dios. Tema controversial, delicado, de respeto, porque si hay algo que a Dios le desagrada, es que le prometamos algo y después no lo cumplamos. Y podemos decir, pues yo, gracias a Dios, no he pisado ese terreno que es tan delicado. Yo no le he prometido nada a Dios y después no lo haya cumplido. Gracias a Dios yo no lo he hecho. Hoy lo vamos a ver si es cierto. No vaya a ser que por ahí caigamos en algo sin darnos cuenta, y por eso estamos
sin recibir lo que Dios promete en nuestras vidas. Vámonos a lo que Dios, primeramente, promete para nuestras vidas. Vamos a hablar primero de lo que es Dios para con nosotros, respetuosamente. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Primer punto importante. Aquí vemos dos cosas: la divinidad de Dios y la infidelidad del hombre. El hombre infiel es aquel que comete dos errores sin darse cuenta delante de Dios. Este le miente, estamos hablando de Dios, y también se arrepiente. Dios no puede caer en ese juego. Y podemos ver, hermanos, que Dios jamás nos va a mentir a nuestras vidas. Habemos personas en el camino de Dios que nos puede entrar la duda o el miedo, el temor. ¿Y para qué dedicarme una vida o tantos años dedicarme a servir a Dios? Y si todo esto no es cierto, y si realmente nunca venga una recompensa de la cual nosotros esperamos delante de Dios, y si Dios está mintiendo, y si no es verdad lo de la salvación, ¿y qué tal si tantos años de vida me dediqué a servir a Dios y cuando muera no existe nada del otro lado? Esos son dos detalles que el hombre tiene, pero por eso la palabra lo contradice, que Dios no es hombre para que mienta. Si Él prometió algo tan importante para con nosotros, que es la salvación para nuestras vidas, Dios la va a hacer cumplir en su momento y en su tiempo. Jamás Dios se va a arrepentir. Pero entonces los enemigos de Dios podrán decir: ¿acaso Dios no se arrepintió varias veces en la historia bíblica? Sí hay, ¿verdad? Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿verdad? Ahí así dice. Se arrepintió Dios porque el hombre constantemente solamente pensaba en la maldad. Y hay varios textos bíblicos. Y se arrepintió Dios de haber puesto a Saúl como rey. ¿Se acuerdan? Está escrito. Dios había prometido a Saúl que su linaje, su descendencia iba a continuar para ser reinado. Sus hijos iban a continuar, su familia, su apellido, como ahorita gobiernos monárquicos existen en este tiempo. España, Inglaterra y otros países que continúan. Esa promesa Dios se la había hecho a Saúl, pero dijo Dios: me arrepiento. ¿Qué pasó con la promesa? Y a eso vamos, que hay promesas que Dios tiene para el pueblo, y no es que Dios se haya arrepentido o tal vez nos mintió, no, sino que nosotros hicimos infructuosa la obra de Dios. Nos salimos del camino, desobedecimos la palabra, o algo pasó que a Dios le desagradó y la promesa que Dios tenía para con nosotros no se cumplió. Pero no es porque Dios mintió o porque Dios se arrepintió, no, sino porque nosotros nos salimos del camino, porque nosotros hicimos a un lado aquel regalo de bendición que Dios tenía y no se cumplió en nuestras vidas. ¿Quién puede altercar contra Dios? Él dijo, lo habló
Y la palabra, como dice en Isaías, no volverá a ir vacía, sino que será prosperada para aquello que lo envíe. Así dice la palabra. ¿Quién se va a oponer a Dios? Si Él prometió algo, lo llevará a cabo. Amén. Si nos prometió la salvación, si prometió en tu vida que venía una recompensa grande para tu vida, Dios lo va a llevar a cabo en su momento. Segunda de Corintios 1, 20, 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y continúa, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Señor, quiero que las promesas tuyas se hagan una realidad en nuestras vidas. Estamos pisando ahorita el terreno de las promesas, antes de llegar a aquel que no cumple y que promete y no cumple. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Señor, quiero ser prosperado. Dios te dice, sí, hijo, yo quiero que tú seas prosperado. Señor, quiero un milagro en mi vida. Sí, hijo mío, hija mía, quiero ser tu milagro. Señor, yo declaro y decreto en mi vida bendición. Amén, te dice el Señor. Que así sea. Palabra amén significa así sea. Esas son las promesas. Pero continuemos leyendo. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, yo voy a hacer realidad la promesa que Dios tiene para mi vida. Por medio de mí se cumplirá la promesa o la palabra que Dios habló a mi vida. Dios tiene una promesa para tu vida, pero tú le vas a hacer dar el cumplimiento, la vas a hacer una realidad. Por eso dice, por medio de nosotros se van a cumplir las promesas. Yo le voy a dar el cumplimiento, yo la voy a hacer efectiva, yo voy a hacer que se cumpla en mi vida esa promesa para la honra y gloria de Dios. ¿Dios me necesita a mí para que se cumpla su promesa? Sí. Josué 21:45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Gran ejemplo. Dios hablaba palabra a su pueblo para la campaña de poseer la tierra. ¿Los necesitó a ellos? Sí. Dios no fue y limpió el terreno para que ellos pasaran. Bueno, el río Jordán, los obstáculos. Pero cuando llegaron contra los pueblos para invadir las tierras, necesitaban sus guerreros. Necesitaba valor. Esfuérzate y sé valiente. Cuida de guardar la palabra. Necesitaba al pueblo Dios para que se cumpliera la promesa. Sí. Así Dios nos necesita a nosotros. Que tengamos fe, que sigamos adelante, que perseveremos, que no desmayemos, que nos acerquemos a buscar a Dios para que toda la palabra del Señor se cumpla y se haga una realidad en nosotros. Ahora sí vayamos a esos textos que citó el hermano. Vayámonos hasta lo último, lo primero en el Viejo Testamento. Cuando hagas voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo o en cumplirlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios y cargarías con un pecado o se haría pecado en ti. Cuando prometas a Dios, no tardes en cumplirlo. Gracias a Dios yo no le he prometido nada a Dios. Gracias al Señor, como decía el domingo pasado, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces el bien a nadie. Acuérdense lo que Dios demanda de nosotros. Yo me abstengo, no piso esos terrenos, no le hago mal a nadie, no esto, no aquello, pero tampoco le haces el bien a nadie. Y eso te será contado también en contra de ti, porque tienes la oportunidad de hacerlo y no lo haces. Cuenta también en contra nuestra. Así nosotros, ¿qué le he prometido yo a Dios?
y que no lo he cumplido. Yo, gracias a Dios, decimos, no me meto en eso, por eso yo no prometo, porque ¿qué tal si no cumplo? Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, ¿qué le dijiste? Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hasta ahí. ¿Qué es un Señor para ti? El patrón, el jefe, el que manda, el que te dirige y el que estás obligado a obedecer. ¿Qué le prometiste a Dios? Que Él iba a ser Señor de tu vida, que iba a gobernar tu corazón, que de aquí en adelante tú te ibas a dirigir en obediencia y que ibas a tomar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Punto bien importante. En otras palabras, ¿qué le prometiste a Dios? Que le ibas a obedecer. ¿Y en qué le estoy desobedeciendo a Dios? Cuando nosotros, hermanos, acuérdense que era el pecado, aprendimos esa palabra, la transgresión de la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros no cumplimos, el que quebranta una ley, quebranta toda la ley. Con un punto, dice. Estamos ya fuera. Si nosotros le prometimos a Dios recibirlo en el corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas, entramos en un terreno de obediencia bien importante y estamos nosotros obligados, comprometidos con el Señor de obedecer sus leyes. Y con un pequeño transgresión de la ley de Dios, no estamos cumpliendo lo que le prometimos al Señor. Hicimos un voto cuando pisamos el camino del Señor Jesucristo. Y no es el único ejemplo, hay muchos ejemplos en el cual nosotros debemos de tener cuidado de que no estemos nosotros pagándole a Dios lo que le prometimos, lo que le hablamos, lo que le dijimos. Y no sea cuando nosotros estamos necesitados, llorando, pidiéndole a Dios, clamándole en una situación, en un problema grave, porque de ahí se nos salen palabras. Y empezamos a decirle al Señor esto, aquello, y Dios te escucha. Y cuidado, porque si no le estamos cumpliendo, dice la palabra de Dios, estamos cayendo en un pecado delante de Dios. Y a Dios le desagrada. Muy importante, Eclesiastés 5, del 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas, no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Insensatos. El hombre insensato es aquel que piensa que va a escapar de las leyes de Dios. Puede ser la ignorancia, como dice. ¿Qué tiene que ver el ángel en mi promesa que yo le hice a Dios? Lo dijo el hermano. Los ángeles son mensajeros. Estos van y vienen y llevan la palabra que usted le está clamando y pidiéndole a Dios. Acuérdese, está escrito en el libro de Daniel. Ahí vemos cómo Daniel le pidió y el ángel fue mandado. ¿Por qué Dios no le mandó la respuesta? El ángel sirve de intercesor entre usted y Dios. Llevan la palabra, llevan su mensaje, llevan su petición, llevan la promesa que usted le hace a Dios. Te prometo, Dios mío, si me ayudas, si me sacas adelante, Padre. Yo he caído en esos errores. Yo entonces, ahora sí voy a afirmar mi vida, ahora sí voy a hacer esto, aquello. Dios quiere que afirmes tus pasos, te metas en el camino. Los ángeles de Dios toman la palabra, escuchan todo. Es mejor que no prometas
pero entonces dice cualquiera de nosotros, pues entonces no le prometo a Dios y no caigo en ese juego, que Dios me esté castigando y esto. Es como aquel que no arriesga nada. Es como aquel que nada más se mantiene de este lado y no quiere hacer el compromiso con Dios. Nunca vas a participar de las promesas que Dios tiene, tanto en esta vida, pero lo más importante son la vida venidera, la vida eterna, lo que Dios nos promete a nosotros. No quieren arriesgar. ¿Por qué? Porque pues ¿qué tal si caigo? Pues entonces nunca vas a participar. No dejes que tu boca te haga pecar, porque si le prometimos algo a Dios, tenemos que cumplir. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? La obra de tus manos. ¿Qué son las obras de nuestras manos? Nuestra economía, lo material que tenemos. Por eso nos pasan y suceden cosas en nuestras vidas. Estamos hablando de pérdidas. ¿Poco no se ha dado cuenta? Cometa un error, usted que está en el camino. Haga algo negativo y mire más adelante cómo le sale todo mal. ¿A poco no? Porque Dios le está interesando. Porque eres un hijo, una hija de Dios. ¿Y por qué al impío no le pasa nada? Porque está fuera del camino, déjalo. Es un ciego que tarde o temprano se va a dar cuenta. Nosotros que estamos en el camino, Dios nos endereza y metemos la uña o el dedo en el pecado y paz, nos llega. Dios ha enderezado porque nos ama. ¿Cuántas veces experimentamos pérdidas en nuestras vidas? Se descompuso el carro, se descompuso aquello, se nos cayó esto, hubo un percance y por no salgo de una cuando ya me llegó otra. ¿Por qué? Porque le prometiste algo a Dios. No porque Dios no te escucha, le prometiste algo a Dios y te estás saliendo de su camino, de su voluntad y no estás cumpliendo su promesa. Por eso estamos de un evento a otro negativo y nos pasa esto, y nos pasa acá y nos pasa acá. ¿Por qué? Porque estamos fallándole algo a Dios y Dios está demandando algo en nuestras vidas. Y no necesariamente y le prometí a Dios hasta aquello y no se cumplió, sino también acuérdate todo lo que le has dicho a Dios cuando estamos en un problema, le estamos llorando, le estamos diciendo esto, aquello. El ángel toma todo y se lo lleva a Dios. Salmo 116, 12, 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para contigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré a Dios? Con sus beneficios. ¿Con qué me han beneficiado? Le pedí y no me dio. Estoy esperando un milagro, no me ha llegado. Con el hecho de levantarte y tener vida y seguir respirando, es un beneficio de parte de Dios. ¿Con qué le vas a pagar a Dios? Dios te ayudó, te levantó, te sanó, te restauró. Hasta ahorita sigues vivo, tienes la oportunidad de seguir adelante. Dios te ha ayudado, te ha levantado. Haya pasado lo que haya pasado, es un beneficio para nosotros. Y se contesta a sí mismo el salmista: tomaré la copa de la salvación. ¿Qué es la copa de la salvación? No es la Santa Cena. El beneficio. Ahí está la salvación, la copa de la salvación para nosotros, la vida eterna. Voy a encaminar, en otras palabras, voy a encaminar, voy a regresar al camino, voy a tomar de nuevo la copa. Si la solté y la dejé, la voy a tomar de nuevo. Y sigue diciendo: e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué está diciendo? Ahora sí, voy a firmar mi camino en Dios. Lo que le decía a esta persona. Todo el mundo, hermanos, lo decimos con tristeza, pero es una realidad. O tal vez estamos hablando mal de una persona, de la persona, pero es algo cierto. Todo el mundo quiere que Dios le dé, le beneficie, le ayude, lo bendiga, que haga un milagro. Pero acuérdense que Dios demanda de nosotros, como el Salmo número 1.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Llegamos hasta el último punto. Queremos que Dios nos prospere en todo, pero no queremos pagar lo que Dios demanda de nosotros. Y siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Si usted le estás pidiendo algo a Dios, estás ahí sentado y le dice a Dios, aquí está, hijo, lo que me estás pidiendo. ¿Qué necesita hacer? Levantarse. Levante su fe y después camine hacia donde está Dios para tomar lo que Dios le está dando. Quiere que Dios vaya y le dé ahí donde está sentadito, cómodamente, en una bandeja de plata, alguna otra cosa. Dios no es secretario de nadie. Dios demanda de nosotros. Lo vuelvo a repetir. La fe para nuestras vidas. Pagaré mis votos delante de quién? De todo su pueblo. Congrégate. Hoy no voy. Está lloviendo. Me voy a mojar. Nadie quiere hacer un sacrificio. Ay, ¿por qué tengo que ir? Nadie quiere pagar el precio. No es el beneficio para nosotros, el beneficio para usted, porque usted está escribiendo en su libro de la vida que fue un día lluvioso alabar a Dios. Y le será tomado en cuenta en otro tipo de vista. Hiciste un esfuerzo, hiciste un sacrificio. Y cuando llegues del otro lado, que no te sorprenda que el hermanito que me quería saludar, o lo veías poca cosa, tenga un castillo y un gran galardón y un gran tesoro en el cielo. Porque así va a ser. Es algo cierto. Hablando de la fe. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese, coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Ahí está. Yo tengo fe en Dios. Yo sí creo en Dios. Y cuando Dios va a demandar la oportunidad para tu vida, ahorita fue una oportunidad para el pueblo. Llovió mucho, está lloviendo. Esta es una oportunidad para demostrarle a Dios que tienes fe en Él, pero también tienes obras en esa fe. Crees en Él y accionas la fe en su vida. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De nada sirve. ¿Quiere otra palabra mejor que esa? Le demostramos a Dios, hermanos. Hiciste una promesa a Dios en seguirlo, en seguir en su camino. Pero no queremos pagar el precio. No queremos comprometernos con Dios. Yo no hablo, hermanos, acerca de una obligación, sino cuando puedes. Hay veces que yo no puedo venir. A veces que yo no puedo estar aquí, pero otras veces puedes hacerlo, pero te acostumbras. Dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Si puedes hacerlo, arrímate, acércate a Dios. Finalmente, nadie está escribiendo el libro de tu vida. Tú mismo estás escribiendo las buenas obras en el libro de tu vida. Y te será tomado en cuenta, porque la fe sin obras de nada sirve. Mateo 25-23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Revelación. Hay una palabra que Dios le dijo a sus discípulos cuando fue arrestado Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido de ropas finas? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Mas yo os digo que de los de nacido de mujer
No hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Y se quedó, ¿qué significa esa palabra? Que allá en el cielo no es que haya sección de personas, sino hay niveles y grados y jerarquías en Dios. ¿Saben que Jesús tenía un círculo íntimo de discípulos? ¿Cuántos eran? 3. ¿Y a los demás por qué no? Porque llevan un nivel y jerarquía en sus vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buen siervo fiel. O sea, no un siervo común y corriente, no un siervo cualquiera. Buen siervo es un título muy diferente a un siervo común y corriente. ¿Entiendan? Este buen siervo obedece la palabra. Este buen siervo hace sacrificios. Le muestra a Dios que lo ama. Señor, yo te amo, prometo recibirte. Si me amas, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué desobedeces? ¿Por qué cuando alguien te ofende no actúas como un siervo de Dios? ¿Por qué cuando alguien hace algo malo a tu vida te vengas? Actúas, tomas una mala actitud. Y ahora no voy, porque me lo hizo, no voy. Ahora no hago esto, no hago aquello. No, todavía estás en el nivel de un buen siervo y fiel. Porque el fiel es aquel que cumple lo que promete. Sobre poco has sido fiel. Oye, sobre poquito. Lo que me dio el Señor, mis talentos, lo que yo tengo. Quiero servir a Dios. Quiero pedirle a Dios. En ese nivel, hermanos. ¿Por qué le dijo el ángel a Daniel cuando hizo su oración? Daniel, en cuanto tus palabras fueron salidas de tu boca, yo fui enviado para darte la respuesta. Y le agrega, ¿qué le dice? Porque eres bien amado. Porque eres un buen siervo de Dios. No eres un siervo común y corriente. Este le promete a Dios y nunca le cumple. Este le dijo a Dios que le iba a recibir como Señor y Salvador, pero no le obedece. Dios demanda que crezcas, que madures, que florezcas, que des frutos. Y está estancada su vida. No da frutos. Sigue, continúa en el mismo nivel. Bien, buen siervo fiel. Si en lo mucho, en lo poco te puse, y has sido fiel y has cumplido la palabra. Es un nivel y un título que tendrán todos aquellos que fueron obedientes a su palabra. A pesar de los obstáculos y los problemas, siempre obedecieron a Dios. Y tenemos infinidad, hermanos, de ejemplos en la palabra de Dios. Yo lo he ido aprendiendo. Yo he ido aprendiendo a soltar todo aquello que me causa enojo, ira, y quiero vengarme, y quiero hacer esto. No, déjale las cosas a Dios. Pero a ver cómo está, decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Hay una ley en mi cuerpo que se revela. Cuando yo quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Así dijo el apóstol Pablo. Porque en el cuerpo está la lengua, el orgullo, la vanidad, y nos come y nos hace sentirnos mal. Y actuamos como el diablo nos dice. Todavía somos marionetas del enemigo. Cuando Dios te dice, no, hijo, suelta todo eso. Sigue adelante. Tú le prometiste a Dios hacer un cambio. Tú le prometiste a Dios. Hiciste un voto ante el Señor. Es que ibas a entrar en su camino para bien tuyo, transformando tu vida poco a poco, y continúas y sigues desobedeciendo la palabra en la obra que Dios empezó en tu corazón, y está estancado, y Dios está esperando con sus brazos abiertos para que tú hagas ese cambio verdadero en tu vida. Ahora ya caí, Señor, que sí hay muchas promesas que le hice a Dios y no las estoy cumpliendo. Es algo cierto, es algo verdadero en nuestras vidas. Y pueden pasar 20 años y seguirá continuando ese trabajo, Dios, esa área en tu vida que todavía no ha sido restaurada, hasta que le demos
la oportunidad a Dios. Amén. Yo quiero, hermanos, llegar en esta hermosa palabra. Bien hecho. Bien hecho. Buen siervo fiel. Porque creciste, maduraste, seguiste adelante. No actuaste como los demás. Realmente hiciste diferencia. Entraste a un nivel en tu vida. El esfuerzo y el sacrificio que hacemos, hermanos, en nuestras vidas será recompensada para nosotros. Si le prometimos a Dios hacer un cambio en nuestras vidas y no lo estamos nosotros observando o poniendo atención en nuestras áreas que tenemos malas, le estamos defraudando al Señor. Acuérdese, lo estamos defraudando. Él no miente, Él no se arrepiente, Él tiene promesas para nosotros y nosotros las vamos a hacer cumplir en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere hacer de nosotros no solamente siervos, sino buenos siervos de Dios. Es lo que Dios quiere. Y los pocos que estamos aquí, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros afirmemos nuestras vidas en el camino para dar fuerza y fortaleza a las promesas que le hicimos a Dios en nuestras vidas. En un momento dado de nuestras vidas le prometimos ser buenos siervos. Le prometimos a Dios ser obedientes para seguir en su camino, en su palabra. Pero necesitamos la ayuda de Él, porque sin Él no somos nada. Nosotros claudicamos, tropezamos, caímos. Somos infieles porque somos hombres. Mentimos. Él no miente porque no es hombre. A veces nosotros nos arrepentimos de seguir en el camino, pero Él no se arrepiente. Él tiene un galardón, una recompensa para nuestras vidas. Y jamás se va a arrepentir de dárnoslas. Nunca será una mentira la salvación. Es algo cierto, es algo real, verdadero para nuestras vidas. Ora va santa. Ora va linda, va piatera masita, la masai. He aquí yo pongo, dice el Señor, porque yo he puesto una piedra como base que viene a ser cabeza del ángulo. Y aquí yo pongo, dice el Señor, firmeza para esta base, este fundamento, esta piedra. El todo aquel que se afirme, dice el Señor, en este camino, verdaderamente ha firmado sus pasos y caminado verdaderamente hacia la vida eterna, dispuesta para mi pueblo, porque muchos se creen pueblo, pero no lo son. Pero aquí mi pueblo, dice el Señor, aquellos que se dejan guiar, aquellos que caminan seguros y afirman su vida en el camino. Estoy listo y preparado, dice el Señor, y tendré cuidado de ellos para encaminarlos y guiarlos hacia el camino, la meta. Y he aquí la bendición para vuestras vidas. Muchas cosas me pides, hija mía, pero yo te pido en esta tarde, te he escuchado tu oración, mas yo te digo, preocúpate ahora por tu vida. Deja el camino y suelta aquello, dice el Señor, que estorba, para que vuestros pies se aseguren y se afirmen en lo más importante, porque muchas cosas afligen al hombre en esta tierra. Mas yo os digo, preocupaos pues por vuestra salvación, que es grande en vuestras vidas. He aquí yo afirmo el corazón de mis hijos y os ayudo en cada oportunidad que la vida os brinda. He ahí la oportunidad, porque estáis aquí bajo la lluvia, dice el Señor. Esfuerzo y sacrificio
para todo aquel que hace grande galardón para sus vidas. Levanten sus manos. Paz de Dios, paz del Espíritu. Algo está cayendo aquí. Afirma el corazón de tus hijos en esta tarde. En el nombre de Jesús, yo declaro por esta bendición. Padre, que nos lleves tu toque, tu amor, tu misericordia y la firmeza en nuestras vidas para ayudarnos a cumplir todo aquello que hemos prometido en nuestras vidas. Que así sea. Díganme amén. Gloria a Dios.